Приветствую вас всех на нашем сегодня виртуальном уроке. Вначале я хотел сообщить напомнить о том, что 22-24 января проводится Всемирный социальный мира объявление наш конгресс. Есть его заставка. No hay traducción. Paciencia, por favor. En esta dirección les recomiendo inscribirse al Congreso. Grandes grupos se van a juntar en Belarus, en Croacia, en Ucrania, en los países del Balcán, Alemania, etcétera, y otros países, pero principalmente va a haber una gran participación de los grupos europeos. ¿Qué más podemos añadir, Sasha? En Sudamérica también, Norteamérica, en todo el mundo, seguro. Todos nuestros amigos son muy activos y los sudamericanos siempre están junto con nosotros, así que juntos vamos a participar en esta actividad y yo voy a estar presente en este congreso. Voy a dar ahí clases varias veces por día. Y el resto del tiempo seguro que va a haber toda clase de actividades, noches culturales, discusiones de todas nuestras misiones comunes, la elevación espiritual, la difusión. Así que el 22 a 24 de enero vamos a pasar junto con ustedes. Les invito a participar. Hoy seguimos con ustedes nuestro encuentro con el libro del Zohar, nuestra introducción al libro del Zohar. Yo leo este libro en ruso, o hay un libro parecido en inglés y también en alemán. Hoy empezamos con ustedes un nuevo artículo que se llama el artículo Tú eres mi socio. ¿Y con quién somos socios o compañeros? ¿Cómo decirlo? Mejor que lo dibuje, me parece. Entonces aquí está el creador con su misión, crear un creado. Este es el creado, para traer a este creado al estado donde él está, porque este es el único estado perfecto, eterno, armonioso. Y no conocemos ese estado, ni siquiera tenemos esperanza, ni sabemos qué es ese tipo de estado. Y para empezar tenemos todos los deseos de aspirar eso. Entre el creador y el creado hay una partición, una mámpara, un adaptador, que se llama, digamos, el mundo de Atzilut, o diría así, Malchut del mundo de Atzilut, Malchut, y el Zeranpin del mundo de Atzilut. El Zeranpin del mundo de Atzilut es el representante del Creador y la Malchut del mundo de Atzilut es la representante del Creado, nuestra representante. Los creados no somos nosotros los cuerpos, sino nuestras almas que ascienden y que pueden ser incluidas en la Malchut. Las almas se incluyen en la Malchut en la medida en que quieren conectarse entre sí. Es decir, que anulan su egoísmo y se integran en la Malchut. Por eso Malchut se llama Knesset Israel, la Asamblea de Israel. En la medida en que Malchut anexa, reúne todas las almas, seguro que ella no las reúne, sino que las almas por su propia voluntad, no bajo coerción ni presión, salvo de las prohibiciones de este mundo que nos promueven a buscar el sentido de la vida, el sentido de los sufrimientos, elevarnos por encima de todo eso. Quiere decir, en la medida en que las almas son capaces de elevarse hacia la Malchut, es decir, conectarse con ella, eso se llama su elevación, su ascenso. Entonces entran en contacto con Zeranpin, y entonces Zeranpin y Malchut entran en un estado que se llama Zivug, copulación, Zivug.
Es decir, es una conexión entre ellos por equivalencia de atributos. Como en nuestro mundo se llama ese contacto sexual entre el hombre y la mujer de nuestro mundo, pero seguro que se refiere a cosas espirituales y para nada es parecido a lo que pasa en nuestro mundo, que es resultado de hormonas en nuestro mundo, sino que zivug, la copulación, se llama la conexión por equivalencia de atributos entre Zeir Anpin, la parte otorgante, y el atributo de otorgamiento, y Malhut, el atributo de recepción. Kabbalah, recepción. Entonces, si entre estas dos cualidades hay conexión, recepción y otorgamiento, y esa conexión puede haber solamente si Malhut va a tener el para otorgar, porque el deseo de recibir no cambia, pero para que ella usa su deseo, eso es lo que cambia todo el significado de la acción hacia el lado contrario. Es decir, que si nosotros somos como la parte femenina para el Creador, pero si nos conectamos juntos para querer unirnos uno con el otro, fusionarnos uno con el otro, y en eso nos volvemos un todo único y lo hacemos, recibimos del Creador para darle a Él el gusto, entonces nuestro deseo va a ser como otorgamiento y por eso se llama copulación, conexión, unión, adhesión de Zeir Anpin y Malhut, es decir, el representante del Creador y nuestra representante de parte de los creados y esa unión entre ellos. Y esa unión, esa conexión constituye todo lo que podemos conseguir, todo lo que nos podemos imaginar de conseguir, es decir, toda la meta, todo el propósito de todo nuestro trabajo y nuestros esfuerzos en general, todo el estudio y la conexión y difusión, etc. Este zivug, esta copulación es el objetivo. En la medida que las almas suben a Malhut y se conectan con ella, eso se llama zivug. Hasta que todo el Creador no se revele en Zeir Anpin y Zeir Anpin sea Zeir Anpin en grandeza. Zeir Anpin se llama rostro pequeño, una apariencia pequeña de la luz de Jochma, la luz del placer, de llenado, rostro pequeño, porque solamente en esa medida podemos despertar algo en él, pero eventualmente cuando toda la Malhut eleva a todas las almas hacia sí, que eso se llama el final de la corrección de todas las almas, entonces el rostro pequeño de Zeir Anpin se convierte en Arij Anpin, rostro largo, es decir, toda la luz de la creación que fue preparada por medio del Creador se vuelca a Zeir Anpin y Zeir Anpin se vuelve grande, Malhut se vuelve grande. Y eso se llama el gran zivug eterno y pleno, la copulación plena y eterna del creado con el Creador. Esta conexión, esta fusión entre el creado y el Creador en este sistema que se llama Zon, Zeir Anpin y Nukva. Eso es Zon. Zon es Zeir Anpin y Nukva, son siglas. Zon del mundo de Atzilut, Zeir Anpin y Nukva juntos del mundo de Atzilut. Zon del mundo de Atzilut. Son todo el propósito de todos nuestros esfuerzos y esperanzas y expectativas y las presiones sobre nosotros, todo lo que aspiramos. De hecho, aspiramos a Zon de Atzilut. Todo lo que va a pasar de todos nuestros esfuerzos en este sistema, de la conexión entre Zeir Anpin y Malhut, entre el Creador y el Creado, podemos usar todos los nombres. No importa lo que veamos, objetos, acciones, colores, sonidos, estrellas, planetas, constelaciones, sobre la Tierra, lo que pasa en el universo, en el mundo espiritual, en nuestro mundo, todo eso se refiere a la conexión, a las relaciones entre estos dos objetos. Uno es el representante del Creador Zeir Anpin y el otro el representante de los creados, de las almas, Malhut. Malhut también se llama Nukva, hembra. Zon es Zeir Anpin y Nukva, son siglas, acrónimo. Y Zeir Anpin recibe y Malhut recibe.
una gran cantidad de toda clase de definiciones, denominaciones, nombres, porque en realidad no hay nada fuera de eso y en nuestro mundo también sentimos hoy día y en total sentimos todo lo que hay a nuestro alrededor como resultado de la conexión entre el creado y el creador. Y si no hubiera esa conexión, ni siquiera la mínima conexión, nos sentiríamos ni a nosotros mismos ni a lo que hay alrededor, nada, no sentiríamos nada como existente, porque la mínima conexión entre Zeranpin y Malhut, conexión microscópica que pasa una pequeña luz entre ellos, se llama vela finita, luz pequeña, una pequeña iluminación. Esa pequeña mínima iluminación crea el Malhut, aunque no estamos unidos y no aspiramos la conexión y no queremos el otorgamiento, ni el recibir para otorgar, ni siquiera otorgar, no importa qué, pero esta partícula pequeña de luz pasa de Zeranpin a Malhut y eso es lo que nos aporta a nosotros como un pago adelantado, digamos, que comienza nuestra existencia y nuestro avance hacia adelante. Inicia ese progreso. Y por eso Zeranpin, salvo de esta sensación de vida bestial que nos revive, también nos despierta, nos sacude de alguna manera, nos da la sensación de falta de placeres, de alguna manera despierta en nosotros, de lejos ilumina, nos da un poco de él desde lejos, de sí mismo, así ilumina un poco en mínima medida, pero cuando nosotros lo sentimos dentro de nosotros, como una falta, como una ausencia, carencia de placeres, de conocimientos, sentimientos, en todos los niveles. Es decir, en realidad lo que sucede en nosotros, todo se hace bajo la influencia del Zeranpin sobre la Malhut, la influencia del Zeranpin en la Malhut. El Creador siempre ilumina permanentemente, pero nosotros o captamos esa luz a la inversa como resultado de nuestro atributo inverso. Él es bueno y entrega. Y nosotros devorar y tragar todo eso a costas de otros, aprovecharnos de otros, y por eso sentimos estas grandes luces como situaciones más oscuras nuestras, y porque a nosotros nos parece que Él está en contra de nosotros y no nos ilumina. Al contrario, Él quiere atraernos, pero como Él nos atrae, nos muestra un poco a sí mismo, y en nosotros eso se manifiesta como algo totalmente contrario a Él, porque nosotros por naturaleza somos totalmente opuestos, y la luz del Creador es para nosotros oscuridad, porque esa luz es otorgamiento y llenado como resultado de amor, de salida fuera de uno mismo, y para nosotros ese amor no es nada, es algo oscuro para nosotros, es una situación oscura. Así que Zeranpin siempre despierta a Malhut, despierta a las almas, y con eso quiere atraerla a él como socia, como socio. ¿Dónde está la compañía entre ellos, la colaboración entre estos dos objetos? Que solamente ellos existen en la naturaleza. Lo que existe hasta Zeranpin, esta dimensión se llama creador. Esta área se llama hasta aquí creador, y lo que hay debajo es el área del creado. Y así de estas dos zonas, eso está así dividido en dos áreas. Todo esto es área del creador, y aquí abajo es toda la área del creado. Y el Zeranpin nos despierta siempre, incesantemente, para que nosotros empecemos y seamos socios de él. Por eso este artículo se llama el artículo ¿con quién eres socio? Rabbi Shimon abrió la discusión con el versículo y dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué quiere decir puse mis palabras en tu boca? En el lenguaje, en tu boca es donde está el masaj, la mampara. Descúbreme con tu masaj. Cuán importante es para una persona estudiar laboriosamente la Torah, es decir, el método de alcance, día y noche, es decir, también cuando se le ilumina y también cuando no le ilumina la luz superior, cuando él está en la comprensión correcta y también cuando tiene la comprensión incorrecta. Muy importante, ya que el Señor es
escucha atentamente las voces, el método de ascenso. ¿Qué quiere decir escucha? Él está atento a una ley. No hay de parte del Creador como menosprecio o abandono o relaciones especiales. No, sino que el asunto se trata de que el hombre despierta sobre sí mismo esa atención con su labor y en cada palabra que recibe una interpretación nueva por parte de una persona que profundiza en el estudio de la Torá, crea un firmamento nuevo. Es decir, cuando la persona hace una corrección, él crea un masaj. Firmamento se llama masaj, mampara. Y sobre este masaj él descubre una nueva conexión, un nuevo color de relaciones entre él y el Creador. El próximo punto, 62. Ya hemos aprendido que en el momento cuando una interpretación novedosa en la Torah es presentada por alguna persona, es decir, cuando el Creador ilumina todo el tiempo con la misma luz, pero el hombre cambia con sus esfuerzos, por eso le parece que las luces son diferentes que actúan sobre él todo el tiempo. Eso se llama novedoso, interpretación novedosa, por medio de su masaj de descubrir al Creador. Repito, todo el tiempo se habla aquí sobre bocas, P o piot en plural. Hay Rosh, cabeza, luego Toj, interior, y Sof, final, del Partzuf espiritual, es decir, del alma. Alma. El alma o Partzuf, en la Kabbalah se llama Partzuf, rostro. Entonces aquí está el masaj, la mampara, que determina cuánto de la luz que llega a la parte de Rosh, de la cabeza, cuánto puede recibir dentro de Toj en el interior y cuánto no puede recibir dentro del Toj, sino que tiene que rechazar. Ese lugar se llama P, boca, o como quieran denominarlo. En el Rosh hay 100% de la luz, el Toj recibe 20% de la luz y el Sof recibe 80%. El lugar de recepción de la luz se llama Tabur, ombligo, Tabur. Y de esta manera se divide el alma en partes. Cuando descubrimos sobre el P, hablamos del masaj, de la mampara, que determina cuánta luz va a poder recibir dentro el alma o el creado, para que al hacerlo, para que recibiendo la luz, darle el gusto al creador, como en el ejemplo que que mencionamos a menudo. Cuando el invitado está con el anfitrión y decide qué delicias, qué platos va a comer para el bien del anfitrión. Entonces, ya hemos aprendido que en el momento cuando una interpretación novedosa en la Torah es presentada por alguna persona, es decir, aquí novedosa por medio del masaje, el hombre recibe una porción de luz, el creador, esa palabra asciende y es presentada ante el Señor y recibe este tema y lo besa. Beso, hay dos formas de conexión, de contacto, como en nuestro mundo, entre el hombre y la mujer, entre la parte que da y la parte que recibe. Eso se llama copulación de beso en la parte superior del Partzuf, de boca en boca, P y P, o conexión de Yesodot, de las bases, cuando se conectan en las partes inferiores del Partzuf, como hay el contacto sexual en nuestro mundo. Entonces aquí lo que sucede al principio, hay lo que se llama conexión de espíritu y espíritu y conexión de cuerpo con cuerpo. Ruach y Ruach se llama boca a boca porque es una forma más débil, frágil del contacto. Entonces la luz de Ruach se llama Ruach.
Es decir, un estado de pequeñez, es una conexión tal, pasa a través de la boca y también en nuestro mundo. Eso así se refiere. Y después hay la otra parte que es una recepción total, que se llama Zivuk de Yesodot, en las bases. Es decir, la conexión de los Yesodot, que es la conexión principal, porque ahí está el Yesod de masculino y el femenino. Y el Creador toma esta sabiduría, esta luz que el alma puede captar dentro de ella, la besa y la adorna con 70 coronas. ¿Qué son 70 coronas? Zeir Anpin está construido de 7 partes. Netzach Hod Yesod Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut. Son 7 sefirot y cada una tiene 10 sefirot, en total 70. Esas son las 70 cualidades de Zeir Anpin que él presenta a la Malchut, hacia la Malchut. Entonces el Creador adorna con 70 coronas, se viste con 70 formas cuando influye a la Malchut, talladas e inscritas. Y esta nueva palabra de sabiduría que es revelada es entonces puesta sobre la cabeza del justo que vive por siempre. Es decir, toda la luz desciende de Keter a Rosh, a la parte importante del Partzuf, la parte del alma que pertenece a esto. Entonces se aleja volando y flota a través de 70.000 mundos, es decir, que sube al próximo grado, donde están los 70 se multiplican por 1000 en Zeir Anpin, y cada grado se separa de su grado anterior, que se separa por intensidad, y la multiplicación por 1000 de cada grado para distinguir las diferencias entre los grados. Y entonces esta luz, en la medida en que entra en el alma asciende al próximo escalón, y en vez de recibir una luz en sus 70 formas, intensifica este llenado por 1000, es decir, 70.000. Entonces, en vez de Zeir Anpin sube a Arich Anpin, y de Arich Anpin a un Partzuf más alto que se llama Atik. Atik viene de la palabra desprendido, desconectado, que de abajo no tenemos ninguna manera de alcanzarlo, es decir, que está totalmente desprendido de nosotros, no lo alcanzamos. Hasta ahí asciende el alma, hasta el grado que se llama Atik, o la Sefira de Keter, al grado más alto. Es decir, que en Atik son las palabras de Atik y Omin, son palabras de sabiduría que constan de misterios sublimes y ocultos. Y cuando este tema oculto de sabiduría se revela aquí en este mundo, mientras asciende, se une a las palabras de Atik y Omin y sube y baja junto con ellas, es decir, que entra entonces en 18 mundos ocultos, son estados especiales de Atik. Malchut junto con Zeir Anpin entran en un Partzuf que se llama Abba Ve'ima, y después a un estado que se llama Arich Anpin, como dijimos. Arich Anpin es el estado de grandeza de Zeir Anpin, y Arich Anpin, y este es Zeir Anpin, y después a un estado que se llama Atik. Hay incluso nombre, Atik, que leen aquí. En Atik hay 18 mundos, es decir, 18, como decir, otras manifestaciones de la luz en el alma. ¿Cómo se llaman? Que ni ojo humano ha visto a Dios aparte de ti. Es decir, todos los que ascienden ahí, ¿qué pasa? ¿A dónde llegan? ¿Y de qué se trata?
Con eso, él recibe nuevas herramientas para sentir y comprender lo que no hubo antes. Digamos, como el mismo bebé que nace, se cayó en otro mundo, él no sabe qué, cómo, qué, por qué. Así nosotros llegamos a un estado tal que todo se convierte, todo se cambia. No perdemos lo anterior, sino que se añade a lo anterior un estado tal de comprensión y sensación y conciencia que de ninguna manera no es resultado ni continuación de lo que hubo antes, es mucho más profundo y amplio de la comprensión, es algo totalmente diferente de nuestro mundo y por eso se llama ni ojo humano ha visto Elohim o Dios aparte de ti. Después, fuera de quien entra en ese lugar, en ese mundo. Después ellas se van de ahí a circular antes de ser presentadas en total perfección ante Atikyomin, es decir, las almas corregidas con el otorgamiento. Y esta etapa Atikyomin huele el olor del tema y lo encuentra muy deseable. Más deseable de hecho que ninguna otra cosa. Entonces la toma y la corona con 370,000 coronas. ¿Se acuerdan? Hubo 7 sefirot en Zeir Anpin, después creció en 70,000 hasta 70 por 10 son 700. Malhut que recibe en su lugar cuando empieza a subir sale 70,000 y ahora ella sube y se corona con 370,000 coronas. Y ella que se renueva y que revela una idea nueva de la Torá se eleva yendo arriba y abajo antes de aterrizar. Así un cielo es hecho partiendo de esta. Hubo muchos cielos, ahora hay un solo cielo. Un masaj, es decir, una conexión global única entre el creado y el creador. Una conexión única, una combinación, una fusión. Una vez hubo muchos masajim, muchas combinaciones, toda clase de contactos, todo tipo de contactos. Y ahora hay una copulación, un zivug, único, uno, un solo cielo. De esta manera el creado llega a la adhesión con el creador y se vuelve su socio, su compañero. Y de cada tema de sabiduría son hechos muchos cielos, punto 64, que así cada alma que quiere subir y conectarse con Zeir Anpin, ellos se colocan en completa perfección frente a Atikyomin, quien los llama cielos nuevos. En otras palabras, cielos renovados porque ellos están escondidos por los secretos ocultos de la sublime sabiduría, es decir, todo lo que hay aquí, la luz superior, la luz de Ein Sof de esta manera se disminuye para alcanzar hasta nosotros y mostrarse de alguna manera para despertarnos a elevarnos a Él. Mientras todas las otras fases y dichos de la Torah que son recientemente revelados que no pertenecen a este aspecto de sabiduría sublime se sitúan ante el Señor. O que Torah podemos denominar el método de elevación para nosotros, pero este método ¿cómo aparece? ¿Cómo se presenta? No por medio del libro, sino por medio de una acción sobre nosotros por la luz superior. Nosotros leemos, el libro también se llama Torah, pero nosotros por medio de ello solo despertamos la luz superior y por eso se llama así. Y el resto de la Torah y estas palabras de sabiduría ascienden y se convierten en las tierras de los vivientes. Entonces ellas descienden y son puestas como coronas sobre una cierta tierra, así todo se renueva y se convierte en una tierra nueva por medio de esta frase de la Torah que fue recientemente descubierta. Es decir, que la luz funciona en dos direcciones, agranda nuestro ego, lo amplía y luego corrige nuestro ego. En la medida que aumenta, amplía el ego, en esa medida también lo llena con luz. Es decir, la luz superior que desciende hacia nosotros hace todas las funciones. Él despierta en nosotros el ego, Él también lo corrige, Él también lo llena. Y en esta situación, este estado
general, como el estado de existencia más sublime. Todo esto ocurre en la medida en que el hombre, este pequeño de nuestro mundo, una persona común de este estado tan despreciable, nuestro bajo, podemos así mover con las manos y las piernas y tratamos de despertar esta luz superior. No importa de qué manera lo entendamos o no, no importa, sino que nuestros pequeños deseos, nuestras pequeñas acciones mínimas, aunque no tienen ninguna lógica, no son lógicas y no tienen fuerza ni sabiduría, pero cuando ascienden estas acciones pasan a través de este sistema y alcanzan hasta que se convierten lógicas, en intensas y dirigidas a una meta. ¿Por qué? Por nuestro sistema. Porque como en nuestro mundo, cuando el bebé llora, grita, mueve las manos, entonces papá y mamá, que es este sistema, Abba ve Ima, papá y mamá, Abba ve Ima, Abba e Ima, ellos lo entienden y ellos siguen elevando su deseo y le presentan todo lo que él necesita para su desarrollo. Lo mismo aquí en nuestro estado, y lo importante es entender que estamos justamente en un estado de oscuridad y que tenemos que hacer todo lo que nuestro bebé, cada bebé en nuestro mundo hace: mover las manos, gritar, chillar y aspirar, crecer, ser grande en de cualquier manera posible. Nosotros estamos bajo la influencia de instintos, genes que despiertan en nosotros y nos empujan en nuestro mundo. Pero en nuestro mundo, para crecer, despertarnos a un crecimiento espiritual, solamente bajo la influencia del entorno correcto, y por eso ahí está toda nuestra libre elección. Punto 65. Sobre este tema está escrito: porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice Dios, dice en el presente, no pasado, hago, no hice, porque así permanecerán vuestra simiente y vuestro nombre. Él no dice yo lo he hecho, sino más bien yo hago. Si podemos hacer algo por nosotros mismos, no importa de qué manera, difusión, estudio, de alguna discusión, estudiar, no importa lo que hagamos. Si eso es lo más importante para nosotros, si nuestra intención es progresar, aunque sea en lo mínimo, entonces ese deseo asciende y despierta ahí algo, una renovación de la luz de arriba, renueva la luz de arriba. Y esto está escrito: y he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano para que yo pueda plantar cielos y poner los cimientos de la tierra. Escribe tierras, no dice los cielos, sino cielos, no los cielos, sin el artículo definido. Esto significa que él no está abarcando los actuales cielos. Es decir, como los niños, o incluso no somos conscientes de todo lo que hacemos, pero la luz que llega sí crea en nosotros el masaj, la mampara que se revela para nosotros poco a poco, como un bebé en nuestro mundo que de pronto empieza a entender cosas, a conectar cosas, vincular de dónde, cómo, y empieza a reaccionar. Él ve así con la boca abierta, mira el grande y aprende de una manera automática, como un mono, por imitación. Nosotros lo mismo en el mundo espiritual. Cuando viene la luz superior hacia nosotros, primero la luz hace de nosotros monos y después ser humano. Y así se llama también el crecimiento espiritual: inanimado, vegetal, animal y solo después hablante. De esta manera crecemos en el mundo espiritual sin entender, para empezar desde el principio, qué es lo que hacemos. Pero tenemos que entender que con eso justamente está el crecimiento, el proceso de crecimiento. Un poco más y pasamos a las preguntas. Rabí Elazar, punto 66. Rabí Elazar preguntó entonces: ¿cuál es el significado de te he cubierto con la sombra de mi mano? Rabbi Shimon le respondió: cuando la Torá le fue dada a Moisés, muchas decenas de miles de ángeles en lo alto estuvieron a punto. Ángeles son fuerzas espirituales. La Torá es el método de corrección del hombre, es decir, la enseñanza, el método. En lo alto estuvieron a punto de quemarlo.
es una instrucción a Moisés, que recibió ese atributo, que recibe el atributo de Torah, de quemarlas con las llamas de sus bocas. Pero el Señor lo protegió, es decir, cuando llega el atributo de otorgamiento a nosotros, nos protege, nos cubre, nos protege el atributo de otorgamiento, que eso se llama luz de Hasadim, y entonces nosotros bajo esta luz de Hasadim, de misericordia, empezamos a ver correctamente la cualidad de otorgamiento del Creador. Podemos recibir entonces la luz de Jochma, de sabiduría. El problema está en que la luz que nos llena, luz que nos da la sensación de abundancia y llenado, con todos nuestros sentidos y todo el corazón, y todas nuestras células de alcance de comprensión. Eso se llama luz de Jochma, de sabiduría. Luz de Jochma podemos recibir solamente en la medida en que nos llenemos para empezar con luz de Hasadim. Antes, ahora también estamos con ustedes en una dimensión llena de luz de Jochma. Estamos aquí como dentro de un mar, un océano lleno de luz de agua, de luz de Jochma, que es muy densa, pero no percibimos eso para nada. Nosotros estamos pasamos a través, y como si no estuviera, como si no existiera esa luz. Solamente en la medida que nosotros podemos despertar desde nosotros la luz de Hasadim, el atributo de otorgamiento, el atributo de amor, el atributo de salir fuera de ti mismo, solamente en esa medida empezaremos a sentir la luz de Jochma que existe a nuestro alrededor. De pronto veremos que estamos en ella, estamos en esta luz, efectivamente, en otro mundo, en otra dimensión. Es decir, la luz de Hasadim es una condición para que se revele el mundo de Ein Sof que existe a nuestro alrededor, pero no todo se revela, sino que se va revelando en porciones el mundo de Ein Sof. Por eso un poco de luz de Hasadim, de misericordia, que podemos generar por medio del atributo de otorgamiento, nos jala, nos atrae, nos trae una porción del mundo de Ein Sof, que digamos el mundo de Asia. Después sí podemos atraer un poco, generar un poco más luz de otorgamiento, de entrega, de amor, de salir fuera de ti mismo, de elevarte por encima de ti mismo. Entonces empezamos a sentir, en vez del mundo de Asia, el mundo de Yetzirah, ya el mundo de Yetzirah, es decir, un mundo con una luz más clara. El mundo de Ein Sof ya se presenta como más cercano, más intenso. Luego el mundo de Bria, luego Atzilut, Adam Kadmon, después todo el mundo de Ein Sof, de la infinidad, ya en su forma totalmente revelada. Ahora también ya estamos en el mundo de Ein Sof, sino que para nosotros no existe por ahora. Nosotros mismos lo cubrimos de nosotros con nuestros deseos egoístas. Todo el método es, en realidad, cómo elevarnos por encima de nuestros deseos egoístas y empezar a sentir que algo ya existe a tu alrededor, aunque ahora no lo sientas por ahora. Es como un feto, un recién nacido que nace en este mundo y sale al mundo. Y luego empieza a desarrollarse. Nosotros solo tenemos que nacer, pasar el mahzom, la barrera, lo que llamamos. Recibir la cualidad mínima de otorgamiento, la mínima medida de otorgamiento, para que podamos existir en este mundo superior. Y entonces, más y más y más el atributo de otorgamiento, desarrollarlo, y en esa medida recibir, sentir, existir dentro de esta luz de Ein Sof, de sabiduría, de Jochma. Así que cada una de nuestras acciones crea cielos, masajim, plural de masaj, que nos ayudan a sentir más y más esta luz de Jochma, y esto se llama el ascenso por la escalera espiritual. Yo no subo a ningún lugar, simplemente voy ampliando más y más mis sensaciones, mis sentidos, mis sentimientos, para ver en qué dimensión estoy, qué hay a mi alrededor, qué más dimensiones existen aquí. Así ahora dicho,
Ahora, cuando la nueva explicación de la Torah se declara, el dicho se eleva, es coronado y entonces se presenta ante el Señor. Porque como el hombre crea en sí más y más atributos de otorgamiento por encima de su ego, que todo el tiempo hace, entonces crece en él, los cielos se renuevan. Y sobre eso está dicho, y ampara a la persona que lo dijo para que sean conocidos solo por él y para detener a los ángeles. Es decir, en tus masajim, para hacer las cuentas correctas, en las manos ya es el deseo de recibir de la persona que está dispuesto a recibir para otorgar. Plantar cielos y poner los cimientos. Cielo es otorgamiento y tierra es recepción. Y cuando se conectan esos atributos de Zeranpin y Malhut, Zeranpin se llama cielo, Malhut tierra, y entre ellos ya hacen una conexión tal entre ellos que el hombre entre cielo y tierra existe en esa esfera. Y de esto aprendemos que todo lo que está, el cielo renovado, te he cubierto con la sombra de mi mano. Dijo Rabbi Elazar, punto 66. Cuando se le dio la Torah a Moshe, a Moisés, es decir, que el atributo en el hombre que se llama Moisés, recibió este método, lo comenzó a desarrollar en sí mismo, a aceptar y llevar a cabo. Entonces descubrió decenas de miles de ángeles, muchas nuevas fuerzas que él jamás, que en lo alto estuvieron a punto de quemarlo con las llamas de sus bocas para matar su aspiración hacia el Creador, que se llama Moshe, Moisés, de la palabra jalar, que lo jaló. Moshe, ustedes saben, Moisés, de acuerdo al cuento bíblico, este nombre le dio la hija del faraón que lo jaló del agua, que lo sacó del agua. Así ahora, cuando la nueva explicación, este atributo en nosotros que nos jala fuera de este mundo, de pronto se topa contra tales disturbios y obstáculos, y eso a propósito se hace. Sabemos, de acuerdo a este cuento, que Moisés tenía que enfrentarse al faraón, luchar contra él y que le permita salir de Egipto. Al final se escaparon, y todo eso se trata de todos nuestros despertares internos, de todos estos cambios que pasamos para desconectarnos de nuestro ego y elevarnos por encima de él. Así que miles de problemas despiertan ante nuestro atributo que quiere elevarse y salir al mundo espiritual, pero de hecho todos esos atributos no son para empujarnos de vuelta a esta existencia baja nuestra, sino para que nosotros, justamente por medio, al superarnos por encima de ellos, nos eleven, que haya por encima de lo que elevar. Porque elevarte puedes solamente si tienes un obstáculo frente a ti y lo superas. Entonces, cuando la nueva explicación de la Torah se declara, el dicho se eleva, es coronado y entonces se presenta ante el Señor. Como el Señor le dijo a Moisés, ven al faraón, yo te voy a sostener. Lo mismo aquí, es el mismo cuento, ocurre aquí. Y el hombre, con los miles de decenas de miles de ángeles, esos obstáculos que él ve, despierta ante él una oportunidad de agarrar la mano del Creador. Empezar a conectarse con la luz superior. Él siente que esta fuerza él la necesita. Antes no necesitaba esa fuerza, ni siquiera se dio cuenta que existía, porque estaba oculta. Ahora no, al contrario. Uno necesita esa fuerza y de acuerdo a su necesidad y su petición, su demanda, su exigencia, él descubre esa fuerza como un niño pequeño que descubre y se agarra de la madre. Y él custodia este dicho y ampara a la persona que lo dijo para que sean conocidos solo por él, para detener a los ángeles. A propósito, el Creador manda a estos ángeles para obligar a la persona a establecer contacto con el Creador.
de enviarlo hasta que son hechos nuevos cielos y tierra de este dicho. Así dice, hay un juego entero que se juega ante la persona, que es como si tuviera gente que lo odian y enemigos y los que ayudan y los que están en contra de él, como un teatro entero ante la persona, una gran cantidad de personas y animales y todo el mundo. De hecho, todo eso no existe, sino que solamente de esta manera se reflejan nuestras cualidades internas a través de todos estos. Y así, justamente de eso, se hizo una nueva sensación inanimado, vegetal, animal y hablante, que va al Creador como coronas nuevas y se vuelven nuevos cielos en una nueva tierra, y por eso está escrito, y con la sombra de mi mano te cubrí, te he cubierto y oculto fuera de la vista, para que pueda recibir la ventaja celestial. Por eso está escrito que pueda yo plantar cielos y poner los cimientos de la tierra, como hemos aprendido, en otras palabras, hacer nuevos cielos y tierra a partir de esto. Es decir, para que hacer nuevos cielos y tierra a partir de esto. Después el próximo estado de tierra a cielo, de tierra y cielo, tierra y cielo, tierra y cielo, hasta el final de la corrección, hasta el Gemar Tikkun. ¿Nos deja un poco de tiempo para preguntas? ¿O puedo seguir? El libro es grande, sí, hay muchas preguntas. Bueno, la próxima vez vamos a terminar este artículo. Igor del Lejano Oriente pregunta, ¿cómo se puede dar placer al Creador si él no vive? Igor de Sajalinsk del sur, ¿cómo se puede darle? No, resulta que no podemos darle nada a nadie. ¿Otra vez, Ego? Yo entiendo de dónde él pregunta todo eso, pero en realidad todo eso son condiciones. Hay una fuerza superior que es la que precede todo lo que hay. Así alcanzamos. No sabemos lo que existe fuera de nosotros, sabemos solamente por nuestro alcance, lo que nos cuentan gente que alcanzó todo eso. Y de ahí empezamos la sabiduría de la Kabbalah. Primero existió una fuerza superior que pensó, ideó crear un creado para deleitarlo, es decir, hacerlo igual como él. Por eso lo creó con un atributo inverso, etcétera, etcétera. Aprendemos con ustedes de abajo arriba, nuestro mundo, un creado, todo nuestro mundo, y después la elevación de abajo arriba. Así que no se puede decir, no es correcto decir que no hay una fuerza superior, sino que esa fuerza crea todo lo que hay en nosotros. La pregunta es solo cómo yo lo siento, en qué medida yo lo siento. Como un bebé que nace y siente a sus padres, no siente nada, está ahí acostado, se grita y se mueve, eso es todo, un recién nacido. Lo mismo con nosotros en nuestro mundo, no sentimos para nada el mundo espiritual. Pero eso no significa que no exista. El Creador está dentro de mí, todo eso está ya. Cuando sientes todo eso, vas a hablar solamente sobre tus alcances, como ese mismo recién nacido. Él siente, esta es mi mamá, ya la siente, ya la ve, ya la escucha, ya la puede detectar por olor, por el gusto, etcétera. De esta manera él crece y así nosotros también crecemos, pero no conocemos esa madre. No sabemos quién ella es hacia nosotros. Sabemos solamente caliente, cálida, yo grito, ella me da. Solamente de esta manera conocemos a la mamá y de esta manera también conocemos al Creador. Pero eso no significa que Él sea así. El Creador para nosotros se llama el atributo de mamá, de Binah, de Ima. Pero solamente en su manifestación ante nosotros. Ustedes ven cómo está aquí. Miren el dibujo. Creador. Y para nosotros, poco a poco, gradualmente, Él desciende hasta que llega a contacto con nosotros y nosotros lo alcanzamos desde abajo. Así que mientras no me iguale con Él, yo paso toda clase de fases y estas fases existen. Pero cuando yo llego a la equivalencia con Él, ahí ya hay un estado especial
donde yo ya empiezo a sentir de verdad el significado de la raíz verdadera del creado, que yo de verdad me elevo por encima del punto de mi creación. Yo me elevo por encima del punto de mi creación. Y más allá de eso ya estoy con el creador. Y no salgo del punto, no llego al mismo punto, sino que desde el mismo punto donde yo fui creado, seguimos subiendo, ascendiendo más arriba. Sobre eso la Kabbalah no escribe, porque eso existe más allá de mi corrección. Hay ahí otras fuerzas, otras situaciones, por eso no podemos decir nada sobre eso. No es así nomás oculto. No existe oculto, sino lo que ahora no podemos, por ahora no podemos de ninguna manera alcanzar, ni hablar, ni expresar. Por eso hablamos solamente sobre lo que cae dentro de nuestros sentidos, en las personas que hay en nuestro mundo, o en los sentidos de los cabalistas, en la medida que ellos alcanzan al Creador cuando suben de abajo arriba, y nada más. Por ahora eso es suficiente para no confundirnos. Los cabalistas toman mucha cautela y con mucho cuidado nos revelan la secuencia de corrección para no hacernos daño, tal como nosotros con los niños pequeños. Ustedes saben, hay libros para 1 año, para 2 años, 3 años, hay juegos para cada edad, y nosotros siempre revisamos y analizamos los niños de acuerdo a esos criterios, y no queremos darles más de lo que tenemos que darles de acuerdo a su edad. Y solamente si el niño por sí mismo de pronto se despierta a algo más, porque las cosas le pueden hacer daño. Y por ahora, junto con ustedes, con nuestros chupetes y pañales, pero estudiamos de una manera correcta. De Florida le preguntan, como los niños, yo también estoy con la boca abierta, impresionado de cuántos milagros, cuán lejos que estoy del Creador. Cuanto más estudio, sé menos. ¿Qué puedo hacer para hacer un cli adecuado para la luz de Jochma y para todos? No depende del conocimiento, querido, no capté el nombre. Eso depende solo de cuánto tú seas capaz de detectar dentro de ti y analizar y discernir dentro de ti y recibir una fuerza de afuera que cree en ti el atributo de otorgamiento. Y cuanto más sepas el material, no te va a ayudar para nada. Créanme, yo ya estudio 33 años. Después de 30 años encontré mi maestro y ya estudié desde entonces de una manera muy seria y dedicada, profunda y ordenada. Y hasta entonces, varios años estudiaba antes con otros cabalistas de una manera ordenada. Para la entrada a la luz superior no está basada en conocimientos, sino solo en la cualidad de otorgamiento que el hombre puede procesar, generar dentro de ti. Y uno no va a saber que tú tienes esa cualidad porque la otra gente no sabe, no tienen esos sentidos para detectarlo, y por eso la gente a tu alrededor no va a detectar eso. Nadie lo va a ver salvo tú, porque solamente la luz puede hacer que la luz de Jochma entre en la persona. De nuevo Petros le pregunta, ¿todo lo que estudiamos en el Zohar está en el próximo escalón? Para nosotros hay escalones mucho más altos que nosotros. Todo está en el próximo escalón. Todo está en el próximo escalón para nosotros. Si está en escalones más altos, ni siquiera hubiésemos podido leerlo, si sería más alto que el próximo escalón. No quiero entrar aquí en la mística, simplemente no hubiésemos visto las palabras, no hubiésemos podido ver estas interpretaciones, no hubiésemos ni siquiera podido escucharlo o expresarlo. Está en el próximo escalón, y cuando subamos al próximo escalón vamos a ver otros símbolos, otras palabras, porque letra se llama símbolo. Vamos a recibir todo de otra manera, de una forma distinta. Por eso todo lo que se dice es para hoy, para nosotros. Le preguntan cómo de la mejor manera prepararme para la clase del Zohar.
Primero diría que no hay que limitar el Zohar que ahora estudiamos con ustedes ahora, como ustedes saben que estudiamos Zohar ahora casi todos los días. Yo creo que el hombre tiene que escucharlo todos los días y en la hora que dedicamos al Zohar. Si me preguntan a mí, yo le dedico al Zohar todos los días como alrededor de 8, 9, 10 horas por día, sin contar nuestras clases que yo tengo que, o cuando tengo que filmarme para un programa de televisión, distintos programas de televisión u otros temas. Todo el resto de mi tiempo yo trabajo sobre el libro del Zohar. Aparte de todo lo que tengo que hacer, filmarme, etcétera, trabajo sobre el libro del Zohar. Yo no creo que una persona que pierde nuestras clases diarias, sino al mismo tiempo en otra hora, porque yo no creo que si uno pierde esas clases va a poder alcanzar la corrección. Todos los días necesitamos por lo menos una hora de estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Tienen la posibilidad de bajar esos archivos, si no verlos o en el trabajo, en los recesos o cuando viajan o cuando hacen otra cosa. Simplemente arréglenlo de alguna manera que por lo menos con el oído, que puedan escuchar, cámbienlo, sustitúyanlo por el libro del Zohar a nuestros estudios. Más de Bakú le preguntan, ¿la cualidad de otorgamiento tenemos que generarla por nosotros mismos o se nos da de arriba? El hombre de ninguna manera puede generar nada por sí mismo. Nosotros estamos en lo que se llama Malhut, estamos en el escalón más bajo. Ese es el resultado de la luz superior y solamente la luz superior engendró ese escalón y solamente la luz puede cambiarla, y por eso todo el método de Kabbalah es como despertar hacia nosotros la luz superior que me cambie. No hay nada que podemos hacer. Incluso vemos de nuestra historia corporal, material. Cada vez que hacemos algo bueno en nuestro mundo, algún marco nuevo, nada bueno sale de eso. Nosotros no hacemos nada que nos parece bueno, alcanzamos algo bueno y eso, y de pronto algo pasa y todo nuestro plan se va a la basura. Por un lado tenemos éxito y por otro lado pasa algo malo en otro lado. Simplemente se sustituye algo bueno con malo, algo malo con peor, porque en nuestro mundo existe solamente para atraer hacia nosotros luz superior, y mientras no lo hacemos, nuestro mundo cae en más y más oscuridad. La luz superior se va a ir acercando más a nosotros, pero nosotros la vamos a sentir como oscuridad más profunda, porque nos va a faltar más luz de Hasadim, el otorgamiento, para poder sentir la luz en nosotros y detectarla. Última pregunta. De Turquía le pregunta: ¿por qué me canso tanto durante la clase? Pero después de la clase es como si hubiese vuelto de una lucha, de un combate. Nuestro querido amigo Ilmaz de Turquía, ¿es de verdad? Sí. En la Kabbalah uno se cansa mucho. Yo salgo agotado después de las clases. Yo ya me acostumbré a ese esfuerzo de 5 o 10 minutos y entro en acción. Pero cuando yo trabajo con los materiales, estoy en un esfuerzo más grande. Son grandes fuerzas espirituales que se agotan por medio del hombre. Nosotros sabemos que el cerebro requiere más energía, expende más energía que el cuerpo entero, y por eso la persona que estudia Kabbalah, si todo el tiempo se renueva, y también se renueva físicamente, así que no se preocupen, se necesita estudiar seriamente la sabiduría de la Kabbalah y al mismo tiempo que tengan energía todo el tiempo, de modo que todo lo que vuestro cuerpo material necesita para funcionar tienen que darle, con tal de que tengan la energía necesaria
para su tendencia interna del descubrimiento de este mundo superior, el mundo Ein Sof que existe a nuestro alrededor, y nosotros simplemente tenemos que descubrirlo con ese atributo de otorgamiento que tiene que generarse, crearse dentro de nosotros. En la medida que va a despertar en nosotros, podamos empezar a sentir simplemente, aquí está el mundo superior, aquí y ahora. Y empieza a aparecer en nuestros sentidos. Y eso es lo que nos tiene que traer la sabiduría de la Kabbalah y en especial el libro del Zohar. Con esto me despido de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Terminamos con ustedes en punto 67 del artículo con Eres socio mío. Suerte y hasta la próxima vez. Nos vemos en el Congreso entre el 22 y 24 de enero.